Así es, los guatemaltecos comienzan a preguntarse por qué no avanza el tema de la ley contra el enriquecimiento ilícito en el Congreso de la República. Para hablar de ello, hemos invitado acá a la mesa de a las 7 a.m. a dos diputados del Congreso. Él es el diputado Leonel Lira, diputado que hace parte de la bancada Encuentro por Guatemala, y a Pedro Gálvez de la bancada Viva. Ambos, buen día. Gracias. Diputados, de lunes para acá uno empieza a ver los comentarios en las redes de Canal Antigua y en los comentarios de los periódicos en línea, y hay un malestar generalizado y todo el mundo se pregunta ¿por qué no camina este tema en el Congreso? Y se lo preguntamos a ustedes, ¿por qué pareciera que el Congreso no está dando señales claras de querer legislar en cuanto a este tema? Bueno, al parecer hay una falta de voluntad política por querer aprobar esta ley que tiene más de 10 años de estar rondando en los pasillos del Congreso. Ha sido dictaminada varias veces, algunas negativa por ser inconstitucional, dicen ellos, en otras ha sido dictaminada positiva o favorablemente. Sin embargo, a pesar de haber tenido un último consenso la semana pasada en la instancia de jefes de bloque, donde por unanimidad y apoteósicamente se dijo que se iba a aprobar de urgencia nacional, vemos dos retrasos. El primero, casualmente no funciona el tablero, a pesar de tener la opción de continuar la sesión de viva voz y votar nominalmente, como lo establece el artículo 94 de la ley orgánica, no se hace, se entra a un receso y como estamos en sesión permanente se continúa ayer, y el día de ayer la sorpresa es que hubo solo 100 votos a favor, algunas bancadas no estuvieron, algunas otras se salieron y después volvieron a regresar a ingresar al hemiciclo para continuar con la agenda del día. Entonces, al final, la lectura que nosotros tenemos como Encuentro por Guatemala es que no hay voluntad de todas las bancadas en la aprobación de esta iniciativa de ley. Diputado Gálvez, ¿cuál ha sido la postura en estos momentos de la bancada Viva en torno a la ley contra la corrupción? Mire, yo creo que es un tema en donde nosotros deberíamos de examinar el entorno. ¿Por qué? Yo creo que el tema de voluntad política es cierto, pero hay que retrotraerse un poco. Yo creo que el Congreso de la República desde hace bastantes años y sus diputados que lo integran, porque hablemos de diputados, no solo del Congreso en general, han estado actuando en muchas ocasiones y han estado respondiendo, número uno, a presiones mediáticas, a presiones de grupos específicos. Y número dos, han estado tomando decisiones con base no en lo que ellos creen, no en lo que ellos definen y están buscando para Guatemala. Están buscando tomar decisiones muchas veces únicamente porque si se va a tener o no se va a tener un costo político de las decisiones que se puedan tomar. Y eso es cabalmente lo que Viva en esta ocasión hace. Nosotros estábamos conscientes el día de ayer que el no votar a favor de esta iniciativa para que se conociera de urgencia nacional, en un momento dado iba a traer críticas, en un momento dado podía salir en planas de periódicos diciendo qué les está pasando. Y ese es cabalmente el tema. Nosotros estamos totalmente a favor de una ley que regule la materia, de una ley que vaya en contra del enriquecimiento ilícito, en contra de la corrupción, pero no la que se estaba presentando. ¿Por qué? Porque esta ley tiene fallas. Podemos ver, por ejemplo, mucho articulado en donde todavía se dejan las definiciones sumamente amplias. Entonces, ¿qué es lo que está generando a la larga esta ley? Que las personas honestas que quieren hacer bien las cosas, que han guardado un nombre durante mucho tiempo y tienen la oportunidad de poder ser funcionarios públicos, van a pensar de veras meterse a ser ministro, a ser un funcionario público. ¿Por qué? Porque la ley lo que está generando es criminalizar de entradita al funcionario público, ¿verdad? Entonces, si en Guatemala hoy por hoy nosotros lo que necesitamos es de buenas personas. ¿Y qué aspecto lo está criminalizando? Por ejemplo, estamos hablando de la presentación de la declaración jurada patrimonial, por ejemplo, ¿verdad? Al día de hoy hay un plazo de 60 días para presentarla, ¿verdad? Si usted no la presenta en tiempo, en un momento dado tiene una multa del 100% sobre el salario que usted pueda recibir y lo va a tener que dar a la Contraloría de Cuentas. ¿Qué pasa con esta ley? Usted se pasa un día o medio día sin presentarla y de una vez es conducido porque hay prisión por eso, ¿verdad? Entonces es un tema ilógico de estar regulando temas puramente de forma de esa manera, ¿verdad? Asimismo tiene usted tráfico de influencias
que la definición quedó sumamente amplia, cuando las mismas Naciones Unidas, la ley de Colombia, habla de un tráfico indebido de influencias. ¿Por qué? Porque si se deja esta definición como está, estamos violando el derecho a petición. Entonces, ahora quisiera ahondar un poco en lo que también, como usted dice, retrayéndonos para entender lo que está pasando ahorita. Vemos en un inicio también en la postura de la bancada líder con el tema de la interpelación, ya la CC no los amparó, y esto va muy amarrado porque ellos pretendían que se aprobara de urgencia nacional con tal de levantar la interpelación. ¿Qué se avisora en las próximas semanas? Porque vemos que entonces la bancada líder pudiese tomar alguna medida más reaccionaria, por así decirlo, ante todo este tema. Y también el Congreso, ¿qué va a pasar con esta ley? Son dos situaciones. ¿Se va a entrampar esto en la Comisión Legislativa que tiene que verlo? ¿Se va a demorar más? ¿Y cómo van a afrontar esto, tomando en cuenta que la bancada líder, pues, vaya Dios a saber cómo van a reaccionar? Bueno, antes de que digamos que van a reaccionar, ya hay una reacción. Ya está programada en la agenda del día 6 interpelaciones, que hay que darle la lectura y establecer fechas. Nosotros ahorita como Congreso nos encontramos en sesión permanente. Entonces, es decir, una sesión puede durar 3, 4, 5, la cantidad de días que sea necesario. Pero, por ejemplo, con el tema, y voy a unir los dos, el tema de la ley que en contra del enriquecimiento ilícito. Ahorita pasa en primera lectura, tiene que terminar esta sesión permanente y empezar una nueva sesión plenaria para entrar a conocer en segunda lectura y en tercera lectura. Pero tenemos solo, a partir de que termine, de cuando se lea aquí las interpelaciones, vamos a tener 5 sesiones más disponibles, porque después hay que darle obligatoriamente cabida a la primera de las 6 interpelaciones. No sabemos cuánto pueda durar la próxima interpelación. Después de eso hay que establecer, correcto, y entonces hay un listado de interpelaciones en fila que hay que establecerles una fecha. Entonces, yo les podría decir que mi percepción es que el Congreso va a estar parado, y por eso era la importancia de aprovechar el momento y aprobar de urgencia nacional esta iniciativa. Si bien es cierto, algunas bancadas, como lo dice aquí mi colega Pedro Galvez, tenían alguna duda o tenían inconformidades o no estaban de acuerdo con el articulado, eso era fácil de solucionar, se hacía mediante una enmienda de curul, como se le llama, ahí mismo, ahí era en el pleno, eso se hubiera podido hacer. Pero no de urgencia nacional. Sí se hubiera podido hacer. Ahora hablemos de la percepción que hay en estos momentos de la ciudadanía en cuanto a lo que podría pasar ahora que no fue aprobada de urgencia nacional, sino que únicamente de primera lectura. Lo que se teme por parte de la ciudadanía es que una de dos, o se engavete la ley, como podría pasar con todo este tema de las interpelaciones, o bien que al momento de hacerle todas las enmiendas, la razón original de esta ley fuera modificada en su totalidad. ¿Qué es lo que se espera, por ejemplo, con ustedes? ¿Qué sería lo que pretenderían cambiar a esta ley, modificarla? Y ustedes, ¿cuál es el temor de su bancada, que ha sido una de las mayores impulsoras de esta iniciativa de ley? ¿Será que la bancada líder va a empezar con algunas modificaciones que totalmente la alteren? ¿O cómo esperan el escenario ahora en el Congreso? Nosotros creemos, por lo menos nosotros aquí tenemos ya, de hecho, las propuestas, las justificaciones de por qué se van a hacer ciertas enmiendas dentro del proceso y por qué se van a impulsar, y estamos trabajando en ello. En el momento oportuno vamos a presentar las enmiendas para que puedan ser conocidas y darle viaje a la ley y seguir con lo mismo, porque como decíamos, no estamos en contra de, pero sí estamos en contra de hacer las cosas mal hechas, ¿verdad? Y que las leyes al final se voten de una manera únicamente porque hay una presión de algún tipo, y eso se convierte en una irresponsabilidad por parte de los diputados. O sea, no podemos estar como lo que sucedió con la actualización tributaria, es correcto, parchando están. Correcto, ahorita tiene usted un gran problema en el tema de aduanas, ¿verdad? Y básicamente está perdiendo literal millones de quetzales en las aduanas y productos perecederos, pero eso no importa, pues, o sea, al final del día de eso se aprobó la ley, pasó y ahí estuvo. Entonces, yo creo que sí, verdaderamente en el Congreso debemos retomar el tema de tener la responsabilidad individual de que lo que se vaya a votar y lo que se vaya a aprobar es verdaderamente lo que por lo menos uno cree
que va a beneficiar al país y va a beneficiar a Guatemala. Porque tenemos otros casos en donde la gente entra, vota que sí, aunque están convencidos 100% que no debería de pasar algo, o viceversa. Entonces, esa es la forma que nosotros lo estamos trabajando. Ahora, que hayan enmiendas que busquen tergiversar y busquen llevar otro rumbo a la ley, por supuesto que van a haber y se van a presentar. Pero ahí otra vez, el pleno es el que al final del día tiene que votar. Y ahí es donde se va a conocer qué diputados van a votar qué enmiendas, ¿verdad? Y eso es una forma de fiscalizar también. Sí, y mire, la iniciativa de ley es muy buena porque al final lo que hace la iniciativa es conjugar 5 iniciativas que ya estaban presentadas. La primera que presentó la diputada Inés Montenegro en el año 2002, la que volvió a presentar Neta en 2006, una iniciativa de otros diputados que ya no están en el Congreso. Entonces era una iniciativa que está muy enriquecida con un dictamen que unió lo mejor de cada una de ellas y se presentó. Nuestra preocupación es que vaya a suceder como sucedió en el 2002 o en el 2006 y así todos los años, que al final nunca ha pasado nada y la iniciativa se quede ahí perdida y dentro de 1 año, 2 años o 3 años estemos recordando que hubo una iniciativa que quería combatir el enriquecimiento ilícito, combatir la corrupción, combatir todos, dar una instrumentación clara para los operadores de justicia y que sin embargo no se aprobó, no hubo voluntad política de aprobarse y que igual seguiremos viendo desmanes y abusos porque no hay un instrumento que permita parar todos estos abusos. Y yo solo tengo un punto ahí y creo que es algo sumamente necesario para esta ley y para cualquier gestión en el Congreso. Y es, nosotros debemos aprender a que necesariamente hay que empezar a ejercer un liderazgo en el Congreso de la República, ¿verdad? Porque a mí me parece sumamente difícil de concebir, y ustedes lo han visto, y no lo digo aquí por Leonel, pero un proyecto de ley que viene desde hace más de 10 años y se ha estado presentando reiteradamente, yo creo que no es posible que no haya podido pasar bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sí es cierto que ha pasado con esta ley y con otras muchas? No hay una persona o no hay un grupo de diputados que verdaderamente lleven un liderazgo y que le puedan convencer a los otros diputados de lo bien o de lo mal que resulta el aprobar o improbar una ley. Entonces yo creo que eso sí necesitamos. Mire, no ha pasado por voluntad política y se lo voy a poner así. La semana pasada hubo una sesión de instancia de jefes de bloque donde todos, unánimemente, todos los jefes de bloque, no hubo uno que se opusiera, dijeron que sí la aprobaban de urgencia nacional, incluso el partido Viva. De urgencia nacional no, claro se, que no sí, se habló. Y entonces ahora resulta, porque había medios y todo, pero resulta que ahora no se quiere. Ahí mire, en ese día, en la sesión de jefes de bloque se puede decir, mire, aquí hay dudas, aquí tenemos nosotros, creemos que puede ser mejorable, que es perfectible, esto va a generar esto y estas cosas. No se dijo, entonces no es que haya falta de liderazgo, lo que pasa es que hay falta de voluntad política, es así de simple. Que también fue visible en otras bancadas, vemos también que las mismas bancadas que se habían pronunciado a favor, como no era la independiente de corbatas moradas, algunas personas estuvieron ausentes, únicamente uno de ellos, el señor Felipe Lejos, está fuera del país, pero los otros 3 que no se presentaron, pese a haber hecho manifestaciones públicas, levantan mucho la duda. Incluso el propio Partido Patriota, con el discurso de transparencia que enarbolan, pues faltan 7 diputados al hemiciclo. Ahora bien, yo quisiera preguntarles, ¿cómo lidiar con la percepción que hoy por hoy hay en la ciudadanía cuando, por ejemplo, hoy vemos en página 2 del diario El Periódico que el diputado Cristiani del Partido Patriota en 6 meses ha obtenido una de sus empresas 15 millones de quetzales por contratos que el Estado le ha adjudicado? El mayor por limpiar los jardines e instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora. ¿Cómo lidera el Congreso para que no los meta la ciudadanía en un mismo canasto de corruptos a todos? Eso es lo que hablábamos. Yo creo que cabalmente ese es el tema. No podemos seguir hablando del Congreso de la República en general. Al final del día, ¿quiénes integran el Congreso de la República? Lo hemos visto, ¿verdad? La gente habla del Estado, del gobierno, no habla de personas específicas. Entonces, el rol de cada uno de los diputados se tiene que mejorar, el trabajo debe ser expuesto, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está promoviendo, qué es el trabajo y la labor que a diario se está enfrentando y realizando, y eso es uno de los principios por los cuales Viva
el día de hoy está aquí y ha estado en otros medios. ¿Por qué? Dando la cara y diciendo, nosotros el día de ayer no votamos a favor de que pasara esta iniciativa de ley de urgencia nacional. ¿Por qué? Porque tenemos las razones y las razones son A, B y C. Pero no seguir, como hablábamos al principio, actuando de una forma en donde afuera digo sí y adentro digo no, o voto sí, pero yo no estoy convencido de que sí sea Ahora, sí. solo muy rápidamente porque ya estamos por muy encima del tiempo. Otro de los temas que se estuvo tratando ayer en sesión con los diputados fue el tema de los 240 millones de dólares en préstamos que supuestamente van a ir dirigidos al tema de agua potable. Esto sumado y pese a que hace algunos días, la semana pasada, se presentó un informe de la ONU en el cual se calificaba muy bien a Guatemala en su buen empleo del agua potable. ¿Por qué aprobar ese tipo de préstamos cuando ya se han venido aprobando muchos más en este mismo periodo legislativo que al final únicamente condenan a las próximas generaciones a tener que pagarlo? Mire, son préstamos de diversa índole, incluyendo el tema del agua potable. Les quiero contar que la bancada Encuentro por Guatemala ayer se pronunció sobre los créditos, especialmente en el tema del crédito hacia la microempresa, porque estamos convencidos y con pruebas que las presentamos ayer en el Pleno, de que ha habido abuso en el uso de esos créditos. Al día de hoy existe una cartera de más de 35 millones de quetzales que está en cobro judicial y vía administrativa, que es una cartera irrecuperable y que vaya a saber usted cuántos años va a pasar la gente. Vamos a ver gente detenida, vamos a ver gente presa, pero el Estado nunca va a recuperar créditos que dio porque los dio de manera arbitraria, los dio sin regulaciones y los dio. Al final, la microempresa se ha utilizado en muchos casos y en muchos periodos se utilizó como un bolsón y para dar dádivas a amigos, a financistas de campaña, a correligionarios, a cualquier cosa. Entonces nosotros ayer, como bancada, dimos nuestra opinión e hicimos un llamado al análisis y a la conciencia de todos los diputados del Congreso antes de aprobar los créditos. Nosotros creemos en esa línea, los créditos que van son aquellos créditos que pueden verdaderamente fomentar un crecimiento económico para el país. Estamos totalmente en contra de aquellos créditos y endeudamiento que va enfocado puramente a cubrir gastos administrativos y sobre que todo... no son para inversión. Claro, y sobre todo viendo la belleza de presupuesto que nos están anticipando de 67,000 millones, que eso se vuelve un tema totalmente iluso. Será otra batalla campal en el tiene que ser Congreso. otra batalla que debemos pelear y hay que pelearla bien. Sobre todo cuando se acaba supuestamente de aprobar una reforma tributaria, porque de eso iban a lograr ellos obtener los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y cubrir lo más posible el presupuesto. Pero quedémonos en el que está. Pero es ilógico que nosotros aprobemos una reforma tributaria para lograr obtener más ingresos y además de eso todavía nos ampliamos más o menos como en 8,000 millones más de quetzales, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros.